¿Cuántos entendemos que la palabra de Dios trasciende a través de los tiempos? Que la palabra, hermano, es una sola y que el carácter de la palabra, hermanos míos, es inmudable, no tiene mudanza, la palabra no tiene cambio, la palabra no se sujeta a los tiempos, la palabra no pertenece a un tiempo, la palabra es una palabra profética que trasciende a través de los tiempos, y todos aquellos que quieran decir que la palabra fue para un solo tiempo están equivocados, porque la palabra de Dios es para el día de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. En los Hechos, en el capítulo 17, vemos al apóstol Pablo ahí junto con los griegos en Atenas. Leemos en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El verso 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Al Dios no conocido, nos parece bastante conocido Dios, nos parece bastante conocido el nombre de Jesucristo, como también nos parece muy conocida la palabra de Dios. ¿Será tan así que conocemos y que la iglesia conoce la palabra de Dios? Oíamos recién en la temática del hermano Esteban diciendo la definición del hombre de Dios. Esa definición es lo que le da fuerza al hombre de Dios, sea cual sea su ministerio y sea cual sea su posición en la prédica del evangelio. Lo que somos, como dijo otro varón de Dios, lo que somos es lo que le dará fuerza a lo que decimos, lo que somos. Y lo que somos es lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y lo que Jesucristo ha hecho en nosotros es algo, hermano, imborrable, y es algo, hermano, que no puede quedar en oculto. Es imposible callar lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Y no podemos nosotros pensar que solo ellos fueron los únicos observadores y aquellos que vieron al Hijo de Dios. Porque al Hijo de Dios no se le ve con estos ojos naturales, no se le palpan con estas manos naturales, a pesar que ellos habían hablado de haber palpado al verbo de vida. Abraham, muchos siglos antes, Jesucristo dando testimonio de él dice: Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Cuando hablamos de eso, que lo vio, entonces da a entender que no se vio a través de los ojos naturales, sino que ese hombre, por medio de la fe, vio al Hijo de Dios, vio a Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha de ver, ha de observar al Hijo de Dios. Cada uno de nosotros ha de conocerle. La palabra de Dios nos habla de conocer. En cierta oportunidad de Jesucristo, hablando con los judíos que habían creído en él. Observen, judíos que habían creído en él.
no judíos incrédulos, judíos que resistían la palabra, sino a judíos que habían creído en él. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Queriendo decir, si permanecieres en lo que han creído, en lo que ustedes dicen que han creído, si ustedes permanecen en lo que han oído y en lo que han creído, seréis verdaderamente mis discípulos. Entendemos entonces que un verdadero discípulo o el discípulo verdadero es aquel que permanece en lo que ha creído. Y todo aquel que permanece en lo que ha creído conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer la verdad, tener una intimidad con la verdad, tener un acercamiento con la verdad, conocerla, verla, palparla, tener una unidad con esa verdad. Todo aquel que conoce la verdad es porque tiene una intimidad con esa verdad y tiene una unidad con esa verdad. El hombre que conoce la palabra es hombre que está unido a la palabra. Es un hombre de unidad con la palabra. Es el hombre que defiende los intereses divinos, los intereses del eterno. No es el hombre que defiende sus propios intereses, sus propios proyectos. No es el hombre, hermano, que fantasea, no está fantaseando. No es un hombre comprometido con su fantasía y sus sueños. El hombre que conoce la verdad es libre de su fantasía. El hombre que conoce la verdad es libre de sus propios sueños. Sus sueños quedan arruinados, se llegan a pudrir por el abandono. Y el hombre que conoce la verdad se convierte en un hombre seguidor de la verdad, soñador con la verdad, conocedor de la verdad, un hombre, hermano, predicador de la verdad. Un hombre que se une a esa verdad. Al unirse a la verdad sufrirá lo que la verdad ha sufrido a través de la historia. La verdad que ha sido, hermanos míos, una palabra de insolencia para los corruptos de este mundo. Una palabra amenazante para los hombres que se proyectan a crear grandes religiones. Una palabra de verdad que es peligrosa para los hombres que construyen torres al estilo de Babel. La verdad es así, la verdad es dolor. La verdad es perseguida, la verdad es escondida. La verdad no quiere ser oída, no es bien recibida ni tampoco es buscada. Son pocos los que buscan la verdad y son pocos los que la llegan a conocer y son pocos los que llegan a sufrir por ella y a dar la vida por esa verdad. Así que todo hombre de unidad, todo hombre que está unido a esta verdad, unido a la palabra, es el hombre, hermanos míos, que tendrá que sufrir lo que la verdad ha sufrido a través de la historia. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, tendrá que sufrir persecución porque es el precio de conocer la verdad. Todo aquel que ha conocido al Hijo de Dios entonces sabrá lo que el mundo hizo con el Hijo de Dios. Él fue aborrecido. Y nadie en este mundo tendrá que vivir una excepción. Tendremos que sufrir la misma afrenta del Hijo de Dios. De otra manera, nos tendremos que convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Pero no queremos convertirnos en enemigos de la cruz de Cristo y ser amadores del vientre, sino que vamos detrás de esa bendita cruz, saliendo fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque sabemos que es el precio de llevar la cruz y es el precio de esa bendita verdad. De esa verdad, hermano, que hizo que de este mundo, los hombres, los políticos, las autoridades de este mundo, consultaran unida a pesar de sus ideologías diferentes, a pesar que no fuesen tan iguales, a pesar que pensaran en forma distinta, pero eran hombres que estaban al frente y montados en los reinos establecidos por aquel que en la tentación del desierto ofreció a Jesucristo los poderes del reino de este mundo. Aquellos jerarcas como Pilato y Pons y Herodes consultaron unidos para perseguir la verdad y acabar con ella en la cruz del Calvario. Todo aquel entonces que quiera ser amigo de esta verdad, que quiera conocer esta verdad, que quiera tener intimidad con la verdad, tendrá que sufrir las mismas consecuencias que aquel Hijo de Dios, hermano, sufrió en el Calvario de la cruz. Es el precio. No el precio que nosotros hemos pagado, es el precio que Él pagó por nosotros. El precio que Él pagó por la verdad, porque se conociese la verdad. Jesucristo cuando aparece en medio de un pueblo, de un Israel que desconoce a Dios, que desconoce la palabra de Dios. Aunque son estudiosos y aunque son conocedores de las Escrituras, conocedores del Antiguo Testamento, hombres que escudriñaban las Escrituras sabiendo que en ella encontrarían la vida eterna, sin embargo,
no alcanzaron a conocer el testimonio de la palabra viva que estaba allí escondida, porque la palabra daba testimonio acerca de Jesucristo. Ellos, por no tener la palabra morando en ellos, ni tener esa unidad con la palabra, no llegaron a conocer al Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios pasó siendo un desconocido en medio de ellos. Dios, que estaba en Cristo Jesús, como dice Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos concedió a nosotros el ministerio de la reconciliación, mas ellos tuvieron celo y no conforme a ciencia. Por lo tanto, fueron en pos de sus propias justicias, menospreciando la justicia de Dios, que es revelada por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Con esa verdad, nosotros seguramente nos hemos relacionado. Si nosotros miramos a través de la historia y pudiésemos ver no tan solo el tiempo de Jesús, los hombres, los religiosos de su tiempo, no llegaron a conocer a esta verdad, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. No llegaron a conocer al Cristo, al Mesías, al profeta. Si no lo llegaron a conocer y pasó como un perfecto desconocido en medio de ellos, no es primera vez que a través de la historia eso acontece. Recuerdo, y como recordarán ustedes también, el pasaje en las Escrituras, el relato de la historia en que Israel se siente, hermanos, desafiado por el gigante Goliat. Los ejércitos de Israel, los ejércitos llamados los escuadrones del Dios viviente aquí en la tierra, estaban acampados en cierto lugar hasta que los filisteos se les ocurrió la idea de mandar un desafío hacia los valientes de los ejércitos del rey Saúl. El desafío era que Goliat, el gigante, pudiese tener un combate cuerpo a cuerpo con cualquiera de los mejores soldados que tuviese el pueblo de Israel. Allí apareció el paladín, allí apareció ese hombre, ese monstruo, esa bestia, como queramos llamarle, ese hombre que medía casi 3 metros de estatura, era demasiado grande. Intimidó a un pueblo, a un ejército conocido, hermanos míos, por sus victorias en el pasado. Si nosotros comenzamos a pensar un momento, por un solo momento, y nos metemos en medio de ese pueblo, Israel, en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que ellos eran los que cantaban las canciones victoriosas. Los hombres que cantaban las canciones del pasado, que habían hecho del pasado, hermanos míos, sus canciones. Canciones cantadas, hermanos míos, por María, por Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando Dios los sacó de Egipto por mano poderosa. Seguramente cantaban canciones como esa, hablando del Jehová de los ejércitos, el Jehová que hizo huir ejércitos en batalla, el Jehová, hermanos míos, que estuvo siempre con ellos en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de las difíciles situaciones. Ellos cantaban a Dios, ellos sabían que pertenecían al ejército del Dios vivo, del único Dios verdadero. Ellos seguramente cuando hablaban a sus hijos de Jehová de los ejércitos, hablaban del único Dios verdadero. Ellos que escribían la palabra de Dios, hermanos míos, en los postes de su casa, la colgaban sobre sus cuellos. Ellos que aconsejaban a sus hijos, hermanos, acerca de Jehová, y le contaban las historias de este Dios bendito, de lo que había hecho en el pasado con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Cuando ellos cantaban con tanta alegría, como si hoy cantásemos: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Me imagino el entusiasmo y la emoción de ese ejército allí, hermano, acampado, dispuesto a la batalla, creyendo. Que Jehová derrotaría ese ejército delante de ellos. Ellos, hermanos, entusiasmados y emocionados seguramente con sus canciones. ¿Qué ejército no canta su himno para ir hacia el campo de batalla? No conozco ejército que no tenga canciones. No conozco ejército, hermanos, que no tenga que alentarse con sus viejas canciones, con sus banderas y sus estandartes.
No hay ejército, hermano, que no recuerde el pasado, que no hable del testimonio de los hombres de ayer. No conozco ejército que no tenga héroes en el pasado para alentar a otros. No conozco ejército que no tenga a quien encomendarse, que no tenga su propio credo y su religión. El pueblo de Israel tenía a quien encomendarse y tenían héroes en el pasado, pero sin embargo, cuando llegó la hora del desafío, cuando el gigante se les enfrenta, cuando los llama y los trata de poco hombre, cuando los trata de mujercitas porque no quieren salir al campo de batalla, entonces recién entendemos que el ejército de Dios, el ejército de Israel, para ellos simplemente Dios había sido una historia. La palabra era una historia. La palabra de Moisés era una historia. Y todo lo que Dios había hecho en el pasado era una historia. No conocían la palabra ni conocían al Dios de la palabra. Se dieron cuenta recién que Dios era un desconocido en medio de ellos. Era un desconocido en las legiones de Dios, como aquel profeta Eliseo, hermanos míos, que le da a conocer a su siervo, el criado, que los que están con ellos son mayor que los que están con aquellos los sirios. Los que están con nosotros son mayores y son mucho más que los que están con ellos. Aquello era historia, aquello no era verdad, aquello estaba en el pasado. Y se dieron cuenta que Dios no era conocido por estos hombres. Hombres que conocieron, hermanos, desde su niñez la ley de Jehová. Hombres que fueron alentados por sus padres, enseñados en las Sagradas Escrituras, no conocían al Dios de sus padres. Un problema les dio a conocer que ellos no conocían a Dios. De pronto en medio de ello aparece un hombre pequeño, un hombre menor de edad seguramente en comparación a los hombres ya maduros, que estaban, hermanos míos, en la edad y en la hombría, en la capacidad de poder portar armas y de pelear con los ejércitos enemigos. Apareció aquel que no conocía las armas, hermanos, forjadas por los hombres. No conocía, hermano, el arte de la guerra, el arte de la lucha. No conocía el arte, hermanos míos, que enseñan en el campo aquellos viejos soldados que adiestran a los menores. No era conocedor ni de la jabalina, no era conocedor ni de la espada, no era conocedor ni del escudo, no era conocedor de la coraza, no era conocedor de ninguna de aquellas cosas que portaban los ejércitos de Israel. Era conocedor del nombre de Jehová, era conocedor del Dios de la palabra, era conocedor no del Dios de la historia, sino del Dios del presente, del Dios que no queda sujeto en el tiempo. Cuando Dios queda en el tiempo, quedó en la historia. Dios no es historia, Dios es el eterno presente, Dios está vivo, Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Dios no cambia a través de los tiempos, Dios no se muda. Y eso es lo que Dios se dio, hermano, a conocer de esa forma al pequeño David, cuando este hombre estaba en el desierto a solas cuidando las ovejas, mientras que todo ese ejército, recién allí ante la amenaza de ese gigante, se dieron cuenta que eran hombres que no conocían a Dios. Al Dios no conocido, predica el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros diferentes a los atenienses, a los griegos? ¿Somos acaso nosotros distintos y hemos actuado diferente? ¿Ha actuado diferente el pueblo de Israel en circunstancias como estas? Se repitió esta historia muchas veces a lo largo de todo el tiempo de la historia de Israel, en que siempre se dieron cuenta que nunca habían conocido a Dios, como conocemos el caso y el tiempo, hermanos míos, de Elías. Elías, el hombre que trae el desafío ante los profetas de Baal y ante los sacerdotes de Baal. El Dios Baal era más conocido en medio del pueblo de Israel que el propio Jehová. Adoraban a Jehová y adoraban a Baal. Estaban indefinidos, como escuchábamos recién. Estaban indefinidos. Entonces había que presentar a Jehová, había que mostrar a Dios delante de ellos y había que hacer el desafío. Y Elías hace el desafío. Y cuando hace el desafío dice: si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle. El desafío era que el Dios que haga descender fuego de los cielos y consuma el holocausto, este es Dios. Así fue el desafío. Y ustedes que conocen esa parte de la historia, ese relato bíblico, saben que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los profetas y sacerdotes de Baal
no lograron que su Dios hiciese descender fuego del cielo. Pero Elías humildemente, cuando le toca su tiempo, su turno, se humilla ante el Dios del cielo, y sin hacer tanto alarde y sin tener que hacer tanto espectáculo delante de los hombres, oró a Dios. Y Dios respondió a Elías, hizo descender fuego del cielo, y entonces recién se dio a conocer en medio de un pueblo que Jehová era Dios y que Baal no era Dios. Pero ¿por qué tiene que haber este desafío? ¿Por qué esta circunstancia? Porque ese pueblo iba detrás, hermano, estaba en el momento de la indefinición. Y en el momento de la indefinición se está a un paso de la incredulidad y de la apostasía total. En el momento de la indefinición, el pueblo se encuentra en el peor de los peligros. Porque el nombre de Jehová desaparecerá de en medio de ellos. La presencia de Dios, el abandono total. Pero Dios envía a Elías para hacer volver a ese pueblo a Dios. Tiene que hacer volver el corazón de ese pueblo a Jehová de los ejércitos. Pero ¿quiénes son los responsables de estos? Que esa generación no conociera a Jehová, que esa generación no conociera a Dios. Fueron los hombres que sí habían conocido a Dios. Aquellos hombres en el pasado, aquellos hombres, hermanos, que tenían que transmitir la palabra de corazón a corazón, de generación en generación. Fueron los responsables, los reyes de su tiempo, los dirigentes de su tiempo, los responsables de que esas generaciones no conocieran a Dios. Así que por lo tanto, el no conocer a Dios como en el tiempo en que no conocieron a Jesús, hoy también nosotros estamos en un tiempo de indefinición, donde todo se ve lo indefinido, lo híbrido, como escuchábamos, lo híbrido, lo indefinido. Eso es una muestra, hermano, que Dios sigue siendo un desconocido en medio de su pueblo. El que conoce a Dios, hermano, no es un mentiroso porque conoce a Dios. El que conoce a Dios es un amador de la verdad. El que conoce a Dios es un hombre y una mujer temerosa, apartada del mal. El que conoce a Dios no simpatiza con el mundo, ni tampoco se deja formar por el carácter del mundo. El que conoce a Dios es un hombre apartado, una mujer santa para Dios. El conocedor de Dios no es una persona libertina, liviana. El que conoce a Dios no es una persona indefinida. El que conoce a Dios no tiene problema de definición, ya está definido. El que conoce a Dios conoce la verdad, conoce la palabra. Es un hombre temeroso de esta verdad. El que conoce a Dios, hermanos míos, ante cualquier circunstancias, aunque no sea un gigante el que nos desafía, ante las tentaciones, ante las seducciones, tenemos posturas. Cada uno de nosotros tiene una postura en los momentos de seducción y de tentaciones. Jesucristo no razona en medio de la tentación. Jesucristo no está razonando en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del desierto. Jesucristo está definido, su postura. Él no se puso a reflexionar y a pensar, como está escrito en cierta parte de la palabra. Y es verdad que está escrito así, como alguien lo citara delante en una conversación que teníamos, que nadie puede edificar si primeramente no se sienta para calcular. Y una de las respuestas era: el hombre que razona es el hombre que se sienta a calcular. Tenemos que ponernos a pensar hacia qué palabra, esa palabra hacia quién va dirigida. Hacia los hombres que usan la razón. El hombre definido en Dios, el hombre que ha creído en Dios y el hombre que ya está en el camino de Dios, unido a Dios, unido a la verdad. El hombre es un hombre de fe. Es un hombre que ya está unido a las cosas sobrenaturales. Es el hombre que no se deja guiar por las cosas que ve ni por las cosas que son razonables. Ese hombre, hermano, no siente que las cosas divinas son locura. No siente que Dios está fuera del contexto. Ese hombre sabe que Dios no está fuera de contexto. Somos nosotros, el hombre, la humanidad está fuera de contexto. Es el hombre que está descarriado. Dios no está descarriado.
Dios sabe que es el hombre el que necesita y precisa de un cambio de carácter. No es Dios el que precisa un cambio porque la historia ha cambiado. No es Dios el que tiene que cambiar porque la cultura del mundo ha cambiado. No importa cuál sea la cultura de nuestra nación o de cualquier nación. No es Dios el que tiene que cambiar su carácter. Es la nación que tiene que ser cambiado en su carácter. Es la nación la que tiene que tener mudanza. Es el hombre el que tiene que quitar el calzado de sus pies para entrar en el terreno de Dios. El profeta Juan no fue el hombre que se encorva delante de Jesús para desatar el calzado de sus pies, porque ese hombre no es una simiente corruptible, es una simiente incorruptible. Cristo no necesita un cambio de mudanza. Su calzado nadie puede quitárselo. Somos nosotros los que tenemos que quitarnos el calzado, porque el lugar que pisamos es zona santa. Dios precisa tener hombres que no vengan a afinar pensamientos con Él, sino que todo aquel que entra en su terreno tiene que entrar por medio no de la razón, sino por medio de la fe. La fe es lo único que nos vincula a Dios, lo único que nos une a Dios. Dios ha de ser creído y lo único que agrada a Dios es la fe, dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un eterno movimiento. Dios no se queda en la historia, Dios no se queda en el pasado. La palabra no se queda en la historia, no se queda en el pasado. Dios es un eterno movimiento. Y todo aquel que conoce a Dios sabrá que Dios es un eterno movimiento. Todo aquel que conoce a Dios sabrá que Dios no se queda en el pasado ni en la historia. En cierta oportunidad nos reuníamos para estar alrededor de la palabra y de pronto un varón irrumpe encontrando que la reunión no estaba muy amena. Según él, me pide que yo cuente mi testimonio de cómo me convertí yo al Señor. Lo quedé mirando, no di respuesta, pero él insistía en que contestase su inquietud y pudiera satisfacer su deseo en que yo le diera a conocer cuál había sido mi testimonio. Lo volví a observar y esta vez le respondí diciéndole: lo que Dios hizo conmigo en el pasado quedó en el pasado. Debes estar atento a lo que Dios hará esta noche y lo que Dios hará mañana. Dios es un eterno movimiento y la iglesia se ha quedado en el pasado de la historia de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por lo que hizo con nosotros el día de nuestra conversión, pero el cambio que Dios hizo en mi vida no se quedó en el pasado. Está conmigo ahora y está aquí tan latente, porque lo que Dios hizo en el pasado, hermanos míos, no se quedó en el pasado, porque no es una experiencia entre nosotros los hombres. Con Dios no es una experiencia, con Dios es una vida. Ese día la vida entró en tu vida, el eterno movimiento entró en ti y Dios sigue actuando y operando y accionando a través de la historia, pero una historia hacia el futuro. Dios no se queda en el pasado, pero conocemos como cuántas veces se nos cuenta los distintos testimonios para aumento de nuestra fe. Seguramente ya la fe no viene por el oír la palabra, sino que la fe viene por el testimonio de cada persona. Todo aquel que necesita un testimonio semejante es un incrédulo, es un hombre que no conoce a Dios. Así es. Cierta persona un día se acerca a un varón que está hospitalizado y esta persona le dice: quisiera yo contarle mi testimonio, cómo Dios trató con mi vida cuando yo estaba enfermo. Entonces el varón le contestó y le dijo: hermana, en esta misma sala hay muchas personas que no conocen a Dios. Bueno sería que usted se acercase a ellos y le contase a ellos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Pero si a mí ha de venir, quisiera que hablásemos en la palabra. Pero si usted quiere contar su testimonio, acérquese a alguien de aquí de esta sala que aún no conoce a Dios. Pero los salones, las reuniones
del pueblo de Dios a veces está en pos ya no alrededor de la palabra, sino en el testimonio de cada uno de nosotros. Porque nos hemos quedado en el pasado y hablamos del pasado y hablamos de lo que Dios hizo ayer, y de pronto vienen las distintas situaciones y nos damos cuenta recién que Dios es un perfecto desconocido en medio de la iglesia de hoy. Precisamos de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, de que Dios no se quede en el pasado, de que Dios no sea una historieta para que se la contemos a nuestros hijos. Dios no es una historia, Jesucristo no es una historia, Él es real, Él es verdadero. Aleluya. La palabra de Dios dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo un rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién nos profetizará? ¿Conocemos a Dios y conocemos la voz de nuestro Dios? ¿O se ha engrosado nuestro corazón de tal manera que ya no podemos oír la voz de Dios? Conocemos la voz de Dios, conocemos su palabra, conocemos su verdad, conocemos su secreto, conocemos su bendita gracia. ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Eso es una lógica. Si el león ruge en medio de la selva, si el león ruge en medio de la ciudad, si se da la noticia de que un león está suelto en medio de la ciudad, no se va a alborotar la gente, no correrá la gente, no tendrá miedo la gente se encerraría en sus casas y no saldría a esa calle, porque la calle se ha vuelto peligrosa por cuanto el león anda suelto en las calles. Rugirá el león y nadie va a temer. Así también dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién nos profetizará? Si Dios nos está hablando como hemos dicho, si Dios te está hablando como tú también estás pensando, ¿cómo nos quedaremos callados con lo que hemos oído? ¿Qué dice Jesús a Nicodemo? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Cómo puedes testificar lo que no has visto? ¿Cómo puedes hablar lo que no has oído? ¿Cómo la iglesia podrá testificar si realmente no ha sido verdadero testigo de Jesucristo? Le hemos visto, como dice la vieja canción, allí en la cruz por la fe yo vi a Jesús. ¿Hemos visto a Jesús? ¿O es una historia para nosotros? ¿O nos han contado esta historia de tal manera que aún los almanaques, aún los diccionarios nos hablan de Jesús? La historia nos habla de Jesús. Hermano, la Navidad de la cual muchos hablan diciendo que ese día fue el día del nacimiento de Jesús, lo celebran aún los paganos, lo celebran los incrédulos. Hermano, ellos no conocen a Dios y sin embargo están celebrando el día del nacimiento de Jesucristo. Es verdad que están celebrando el día en que Jesús nació. Sus comportamientos, sus hechos, su manera de ser, sus conversaciones, su cultura revela que no conocen a Dios. No saben ni siquiera de lo que están hablando. Mientras que cada uno de nosotros, los nacidos de nuevo, los que hemos entrado en el bendito reino de Dios, hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Somos testigos. Cuando ellos, los discípulos, los apóstoles, le dicen a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, la maduración del reino de Dios. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
Entonces, ¿qué es lo que es recibir el Espíritu Santo? Es tener una experiencia, es tener una emoción, es tener un fuego que nos quema. ¿Qué es lo que es tener el Espíritu Santo? Es que un hombre ha venido a conocer a Dios. Ahora, yo te conozco, te repetiríamos como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo puede él decir mis ojos te ven si la palabra de Dios dice que a Dios nadie le ha visto jamás? ¿Cómo Job puede decir que sus ojos vieron a Dios? ¿Qué es lo que vio Dios? O Job, perdón. ¿Qué es lo que vio este hombre? Como para llegar a decir de oídas, de cuentos en cuentos. La abuela de mi abuela le habló a mi madre sobre la historia de Jehová de los ejércitos. De cuento en cuento, de historia en historia. Pasó de generación en generación y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y desde ahora en adelante seré el testigo de Dios. Testigo de Dios. Cuando Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? ¿Cómo podremos callar lo que hemos visto y oído? Si no testificamos, si callamos nuestra boca, nada hemos visto. Si no tenemos miedo, no conocemos el rugido del león. Si no profetizamos, jamás hemos escuchado a Dios. Jamás hemos estado en su secreto. La palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Muchos citan esta palabra refiriéndose entre nosotros, que entre nosotros no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. No puede un pentecostal caminar con un bautista si no están de acuerdo. Como dos no pueden estar de acuerdo si están lavados y redimidos por la misma sangre. Entonces esta palabra no es para entre nosotros. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrá Dios hablar a un profeta si éste no profetizará? ¿Podrá el león rugir si nadie le tiene miedo? ¿Para qué el rugido del león? ¿Creen que el león ruge porque simplemente tiene ganas de rugir? No es el rugido del león una defensa, no es el rugido del león la forma de atemorizar su presa. No es el rugido del león para marcar territorio y para dar a conocer su presencia en medio de la selva. No es también la voz de Jehová, hermanos, tronante y hace, hermano, temblar los huesos de los hombres, de tal manera que nadie puede callar lo que ha visto y ha oído de parte de Dios. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué Dios se apartó de Israel? Porque no era un pueblo que pudiera estar junto al Dios que precisa que el pueblo le crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no puede caminar con un incrédulo. Dios no puede caminar con una iglesia incrédula. La profecía no puede ser para un pueblo incrédulo. La palabra de Dios no puede ser para un pueblo que no tiene fe. ¿Quién podrá decir que Dios habló con alguien o Dios habló conmigo? Dios no habla con un incrédulo. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Recuerda, Dios no paga años de servicios. 50 años de evangelio, Dios no paga años de servicio. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Palabra verdadera, fiel es esta. Y así está escrito. Que si permaneciéramos infieles, Él permanecerá fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Si tú permaneces infiel a la palabra, Dios permanece fiel a su palabra. Dios no es fiel al infiel. Si tú permaneces infiel a la palabra, Él permanecerá fiel a la palabra. Y con esa misma palabra a la que tú permaneciste infiel, con esa palabra a la que Dios permaneció fiel, con esa te juzgará. No importa la mudanza de los tiempos, no importa la mudanza de las épocas, no importa si estamos en el pasado, en el presente, en el futuro, no importa. La palabra de Dios no cambia. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
¿Andará Dios con un hombre que no le cree? ¿Andará Dios con un pueblo que no le cree? ¿Andará Dios con alguien que cuestiona, que razona la palabra? El hombre con quien Dios habla es un hombre, cuando Jehová el Señor habla. La pregunta es, ¿quién no profetizará? ¿O nos convertiremos, como dice el profeta, en perros mudos? Hay una parte de la profecía bien dura donde habla hacia los atalayas, tratándolos de perros mudos. Porque el perro mudo no alerta a su amo cuando viene el peligro. El perro ladra y el amo sabe que alguien se viene acercando a su casa. El atalaya, si calla, es como un perro mudo. Hermanos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Arauco, tú no puedes callar lo que has visto y oído. Y si estás callado, tú no has visto ni has oído. Pero este es tiempo de oír a Dios. Este es tiempo que Dios comience a ser conocido en medio de ti. Al Dios no conocido, dijo Pablo, porque los atenienses no lo conocían. Así también muchas veces Israel no conoció al Dios que adoraba. Así también muchos que cantan, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, a la primera prueba y al primer hermano, situación grave, desmayan. Entonces el tal no ha conocido a Dios. El que ha conocido a Dios, hermano, sabrá que Dios siempre está parado como poderoso gigante. El que conoce a Dios, hermano, no necesita sentir a Dios, no necesita experiencias extraordinarias y sobrenaturales. El que ha conocido a Dios como Abraham lo conoció y fue llamado amigo, no precisó de señales, no precisó de cosas extraordinarias ni cosas sobrenaturales. Las señales que se hicieron, porque Jesús dijo, si no creéis a mis palabras, creed a mis obras. Entonces las obras fueron hechas para que los hombres creyesen. Pero nosotros no precisamos de sensaciones, no precisamos, hermanos, de sensaciones. Si hemos conocido a Dios, estamos unidos a Él, y no precisaremos, hermanos, que Él nos vuelva a tocar como para saber que está. Hasta los últimos días está, y está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, así es, así está escrito. Estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No hay otra cosa que nos diga lo contrario. Dios ha permanecido fiel. No importa cuán infiel ha sido el pueblo de Israel, Dios permanece fiel. Y Él dice que al final de los tiempos todo Israel será salvo. Porque Dios es fiel. Dios ha permanecido fiel. Dios no se compromete con nadie. Dios no hace promesa con hombre. Dios no se compromete contigo. Y escuche, y con esto termino. Dios está comprometido consigo mismo. Dios está comprometido con su palabra. Si Dios habla, está comprometido con su palabra. Dios lo hará contigo o sin ti. Dios lo hará contigo o sin ti. Contigo o sin ti. Dios lo hará con este pueblo o con otro pueblo, pero Dios lo hará porque Dios está comprometido consigo mismo. Dios está comprometido con su palabra y Dios no puede negarse a sí mismo. Que Dios le bendiga. Ahora todos los hijos adoran al Rey. Ahora todos los hijos adoran al Rey. Ahora todos los hijos adoran al Rey. Todos adoren al Rey. Ahora todos los hijos adoran al Rey. Ahora todos los hijos adoran al Rey. Ahora todos los hijos adoran al Rey.
con su sangre nos redimió. Porque con su sangre nos redimió. Porque con su sangre, preciosa sangre, con su sangre nos redimió. Porque con su sangre nos redimió. Aleluya. Porque con su sangre nos redimió. Fue su preciosa sangre nos redimió. Con su sangre nos redimió. Alábale, alábale y exáltale, adórale y dánzale, porque él es digno de alabanza y honor. Adórale y exáltale, adórale y dánzale, porque él es digno de alabanza y honor. Porque con su sangre nos redimió. Porque con su sangre nos redimió. Porque con su sangre, preciosa sangre, nos redimió.